Tiene la palabra la diputada Natalia Armas Belavi. Gracias, señora Presidente. Claramente no voy a acompañar el proyecto, ya se sabía, pero la realidad es que con el transcurrir de los días, los defensores de este proyecto me fueron dando más argumentos. Cuando dicen que este es un momento histórico, creo yo que esa frase es tan real como preocupante en realidad. Y para quienes puedan llamarnos reformistas culposos, aclararle que para todo hay un momento histórico y social que lo demanda y que creemos seriamente que no es este momento, y mucho menos esta la manera de llevar adelante la reforma de la Constitución provincial. Lo que para algunos puede ser realmente emocionante, para otros es bastante preocupante, porque no es menor lo que se está votando. Escuché a algunos diputados casi subestimar este proyecto de ley, haciendo referencia a que habilita la reforma y luego lo van a decidir los constituyentes, como si fuera menor. Casi en un momento, diría que en la reunión del miércoles pasado, cuando arrancó el debate del proyecto de reforma, se hizo un paralelismo a cuando se generó la comisión que estudiaba la reforma previsional, sí. Y digo, no es lo mismo, porque en aquella oportunidad se creó una comisión que trabajó y el proyecto se presentó después. Y en este caso, el proyecto de ley que se va a votar no solo va a habilitar los artículos que se van a reformar, sino el sentido en el que esto va a ser. La realidad es que llevamos 3 días y solamente 3 días debatiendo cómo se va a redactar este proyecto de necesidad de reforma. Como dijeron por ahí, a puertas cerradas y entre gallos y medianoche. Y nunca supimos las reglas claras con las que íbamos a trabajar. Se debatió en este recinto el día lunes si se iba a exponer solamente los artículos que se iban a reformar o el sentido en que iba a ser. La verdad que en el debate no me quedó claro. Cuando lo pregunté el día martes, la respuesta no me satisfizo del todo, ni el modo en que se me respondió, ni el modo en que se me respondió. Y creo que esto sí es realmente importante plantearlo. Los artículos de nuestra Constitución vigente, 114, 115, cuando habla de lo que se habilita para reformar, habla de artículos o materia, mal que algunos quieran decir y o, dice o materia. Y el proyecto que estamos hoy votando o que se va a votar, además de enumerar los artículos, limita el modo en que se deben reformar estos artículos. Yo digo, si esto es así, ¿dónde está la real soberanía que van a tener nuestros constituyentes? Si en el artículo 5 dice que serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que se realice la Convención, apartándose de la competencia establecida en el artículo 2, y es donde dice en qué sentido se deben reformar los artículos. Sabemos que no se pueden modificar, que la Convención no va a poder modificar los artículos que no fueron habilitados. Pero ahí, a decirle a los convencionales en qué sentido debe ser esto, creo que le está quitando esta potestad y esta soberanía a nuestra Convención. Quizás los abogados que saben más del tema podrán decir que este proyecto redactado de este modo puede rozar la inconstitucionalidad, ¿no? Lo cierto es que los convencionales sí van a ser elegidos por la gente específicamente para reformar la Constitución y no como nosotros, donde ninguno llevó este proyecto de reforma en su plataforma electoral o como propuesta en las pasadas elecciones. Me animo a usar una frase de la diputada Rodenas y nunca creí que iba a coincidir con ella, pero cuando dice que no hay ley menos legitimada que esta que se va a votar hoy. La gente no nos votó para esto. Y en vano hacemos esta puesta en escena, en vano hacemos el gasto del Estado, en vano los ciudadanos de Santa Fe van a acercarse a votar a los convencionales si los legisladores que firman hoy este proyecto dicen qué artículos modificar, en qué sentido hacerlo y no dejan a los convencionales expresarse en el modo que mejor lo crean conveniente. Se habló en un discurso de pluralidad, de apertura, de una necesidad de reforma amplia, generosa y abierta.
Y la verdad que el proyecto que se está votando hoy o que se va a votar está muy lejos realmente de este discurso, porque no todas las voces pudimos expresarlo. Claramente, y aunque a algunos les pese el término, esta es una reforma de la casta política a espaldas del pueblo. Lo dijeron los diputados socialistas y me animo a repetirlo, que al menos en el gobierno de Miguel Lifchi se hizo todo un proceso previo a la necesidad de reforma. Fueron 3 años de reuniones y de encuentros. Ahora pasamos de 3 años a un proyecto de 3 días. Y en esta oportunidad, ¿dónde se escuchó al pueblo? El informe de los foros académicos y sociales, los gremios, los colegios profesionales y también las iglesias y los credos. Sobre esto hubo un documento de los obispos de la ciudad de Santa Fe, donde claramente dijeron la falta de diálogo y consenso y el deseo de que haya un ámbito de debate genuino para la ciudadanía. Pero este proyecto de reforma constitucional se hizo a puertas cerradas sin participación de la ciudadanía. Y mucho peor, hubo un diputado que mencionó frente a numerosos asesores, que no me van a dejar mentir, que el proyecto de ley de necesidad de reforma se iba a escribir en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que nada se iba a hacer por detrás, no iba a haber rosca fuera del ámbito institucional de la Cámara. Y ahora resulta que en la redacción final del proyecto hubo una comisión redactora donde únicamente pudieron participar un miembro elegido de cada uno de los bloques que sí iban a firmar el proyecto. Aquellos bloques que no firmábamos el proyecto no podíamos participar. Y me hago cargo porque me acerqué a preguntar y pregunté si esto era reglamentario, porque se me puede pasar algo de la reglamentación de la Cámara, y me dijeron que no había reglamentación al respecto, que simplemente si no votábamos el proyecto no podíamos estar en la redacción final de este proyecto. Entonces, la verdad que aunque uno no desconoce cómo es la mecánica de las mayorías, pedíamos coherencia y seriedad en el tratamiento de este proyecto de reforma. Se hizo cuando y cómo la casta decidió realizarlo, y háganse cargo de eso. Si volvemos a la relevancia que a algunos les pese de si hay necesidad o no de presentar un proyecto de reforma en el contexto actual, yo les pregunto, y alguno lo supo decir, si ahora hay una necesidad real, concreta e imperiosa del pueblo santafesino que nos pide sancionar esta ley. Escuché muchos argumentos, algunos hasta se animaron a hablar de la antigüedad, de los 62 años que tiene nuestra convención, y la verdad que este mismo argumento ya se usó cuando hablamos de los ministros de la Corte y no a todos les favorece ese argumento. Pero lo cierto es que quien nos va a interpelar, quien nos va a demandar es el pueblo santafesino. El pueblo es el soberano. No nos creamos dueños del lugar donde estamos sentados porque no nos pertenece claramente. Y la ciudadanía, aunque muchos busquen ignorarlo, no es lo que nos está pidiendo. La ciudadanía, nos está pidiendo salud. Lo dijimos muchas veces, la ciudadanía nos está pidiendo salud, nos está pidiendo que no pase lo que pasa en la ciudad de Santa Fe, que los centros de salud abren a puertas cerradas por la inseguridad que sufren los usuarios y el personal de salud que se encuentra. La ciudadanía nos está pidiendo basta de adoctrinamiento en las escuelas, termínenla con la pseudoeducación sexista que escuchamos. En el proyecto de reforma se omite la mención a la responsabilidad primaria que tiene la familia en la formación y educación de sus hijos, punto importantísimo. Al derecho innegable en colaboración con las instituciones educativas, siendo la elección de los padres una facultad incuestionable, como dice la Constitución actual y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto es una locura realmente, señora presidenta. No nos olvidemos que en numerosos tratados y en la Constitución Nacional justamente queda claro que la célula básica de nuestra sociedad es la familia y no el Estado. El Estado no tiene la potestad de educar a nuestros hijos, sino dónde quedamos los padres, dónde queda nuestra libertad y responsabilidad de educar a nuestros hijos y ante quién vamos a pedir explicaciones cuando el Estado, cuando las docentes de la provincia de Santa Fe
hablen en las escuelas, como pasó en la escuela de Fisherton, y lean textos del tipo con palabras, y busqué el término menos conflictivo y le pido disculpas por decirlo, pero con palabras del tipo coger. Que la verdad que si nos resulta fuerte a nosotros, mucho más me preocupa que mis niños, que nuestros hijos lo puedan escuchar en las escuelas de la provincia de Santa Fe. La sociedad santafesina nos pide remuneraciones justas para los trabajadores, ascenso, como lo decía hoy, y reconocimiento de categorías a nuestros policías, profesionalización de las fuerzas de seguridad. La sociedad santafesina nos pide condiciones dignas y seguras para nuestros docentes. La sociedad nos grita basta de tarifazos, basta de castigar a los consumidores de luz y de agua. El poder adquisitivo real de los jubilados, los pensionados y los activos se ha visto menguado en la nefasta reforma previsional que se votó. En el mismo sentido, cuando se trabajó sobre este proyecto de ley de reforma y se mencionó los artículos de la sección tercera y sección cuarta, de los cuales algunos se sienten orgullosos de reformarlo, la realidad es que nunca se pensó en el sentido de reducir el Estado. Como lo dije en alguna oportunidad, podemos coincidir en cuáles artículos reformar, pero claramente no coincidimos en el sentido de reducir la burocracia que hay en el Estado. Se pone en discusión la edad para ser diputado o para ser senador, pero no se nos permite cuestionarnos o que al menos nuestros constituyentes se cuestionen el número necesario de senadores, de diputados, porque la verdad que 50 es un número puramente arbitrario y pensar en reducirlo también hubiese sido una buena propuesta, al menos que nuestros constitucionalistas puedan analizarlo. Es una reforma constitucional, y hay que decirlo, del gobernador y de sus aliados políticos que hoy circunstancialmente tienen la mayoría. Y creo yo que lo hacen como una muestra de poder, que lo hacen porque quieren, como quieren y como se les canta. Porque seamos sinceros, es una forma de repartirse mejor el poder entre la casta política y nada más, porque ¿en qué carajo beneficia esto al pueblo de la ciudad de Santa Fe? En definitiva, señora Presidente, para nosotros esto es una batalla cultural, es una bajada de línea ideológica. Lo vemos en la pretendida modificación del artículo 3 con la intención de borrar de un plumazo, bajo la excusa de eliminar la confesionalidad del Estado, la importancia histórica y fundamental de la Iglesia Católica en la fundación, cultura e identidad de nuestra invencible provincia de Santa Fe. En vano el nombre de al menos 85 localidades de la provincia tiene connotación religiosa. Estamos en Santa Fe de la Veracruz en este momento. Como lo expresaron los obispos, sería desleal no reconocer todo esto. Señora Presidente, desde Vida y Familia vamos a seguir dando la batalla cultural. Y así también lo será en la Convención Constituyente. Gracias, diputada.